Un lector nos consulta sobre un tema que le preocupa. Él es un hispano en los Estados Unidos y cuenta un poquito su experiencia en su parroquia, donde existen divisiones entre los grupos parroquiales y aparentemente la manzana de la discordia son los carismáticos. Y él dice, bueno, a mí puede no gustarme la forma como ellos celebran, ¿no? Moviendo los cuerpos o bailando o como sea, aplaudiendo y cantando, pero no veo por qué eso tiene que ser motivo de que existan rencillas, ¿no? Y entonces me pide si es que puedo explicar un poquito el origen de los carismáticos y quiénes son exactamente y por qué se producen estas divisiones en la iglesia. Lo primero que hay que decir es que existan los carismáticos no tiene nada que ver con que existan rencillas en la iglesia. Lamentablemente las rencillas en la iglesia existen entre todos los grupos y todas las personalidades. Ya Jesús más de una vez agarró a los discípulos, los descubrió a los discípulos hablando entre sí, peleando, saber quién era el primero, ¿no? Y nosotros vemos que en las primeras comunidades cristianas, en los Hechos de los Apóstoles, ya los griegos se fueron a quejar de que sus viudas no eran atendidas igual que las viudas de los judíos, y los apóstoles tienen que crear la institución del diaconado para que puedan ser atendidas por igual y no se peleen estas dos comunidades, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Luego, sobre la renovación carismática católica, el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica fue una respuesta o una alternativa católica a un movimiento de reavivamiento protestante, especialmente norteamericano, que tuvo muchísima vitalidad, especialmente hacia la mitad del siglo XX, y que se llamó el pentecostalismo, ¿no? Que te ponía un acento en Pentecostés, pero que estaba inspirado básicamente en la lectura de la escritura de la manera protestante. Los católicos vieron este movimiento de reavivamiento, vio que atrajo mucha gente, vio que atrajo incluso católicos que dejaban la iglesia para sumarse a estos movimientos de reavivamiento y comenzaron a generar una alternativa católica dentro de la iglesia, ¿no? Y este movimiento pasó por muchas confusiones. En la década de los 70, la Congregación para la Doctrina de la Fe o el Vaticano publicó algunos documentos estableciendo algunos límites a cosas que consideraba exageraciones de algunos carismáticos, no del movimiento en general, hasta que finalmente la Santa Sede reconoce la renovación en el espíritu o la renovación carismática católica como carismas legítimos y válidos dentro de la Iglesia, totalmente válidos, es decir, están reconocidos por la Santa Madre Iglesia. Y en algunos países, como en Estados Unidos entre los hispanos, por ejemplo, o en el Brasil, la renovación carismática católica ha cumplido un papel importantísimo para que los miembros de nuestra Iglesia permanezcan dentro de la Iglesia y no la abandonen por las distintas sectas protestantes. Es decir, que ha cumplido un papel evangelizador muy importante y reconocido por los obispos, muy reconocido. Entonces, si existe una comunidad carismática en mi parroquia y hay otros hermanos que no tienen esa misma sensibilidad, no hay ningún problema. Nadie tiene por qué ser carismático o nadie que es carismático con gran provecho tiene que dejar de serlo. Las rencillas no son porque existe la renovación carismática católica. Las rencillas surgen simplemente porque nosotros, los seres humanos, ponemos obstáculos y creamos discusiones allí donde no deberían haber, porque nos hemos olvidado de dos enseñanzas paulinas muy importantes. La primera, el orden de los carismas. Y esto es un pasaje que los carismáticos, la renovación carismática católica conoce muy bien, que hay un orden en los carismas y que las asambleas no pueden ser un caos porque allí no hay auténtica alabanza a Dios. Y por eso es que la actual renovación carismática católica es una versión muy equilibrada, muy intensa, pero que es bastante distinta de los primeros ensayos que se hicieron en la década de los 60, a comienzos de los 70, cuando fueron necesarias algunas aclaraciones. La mayoría de los miembros del movimiento carismático hoy en día ni conocen esos episodios, ¿no? Y no es necesario tampoco que los conozcan, porque viven en unión con la iglesia, sirven a la iglesia, sirven al párroco, y ciertamente
tienen que insertarse en la parroquia, y eso en general la Renovación Carismática Católica lo sabe. Si un líder carismático no se integra a la parroquia, no integra a su grupo a la parroquia, no es por culpa de la Renovación Carismática Católica, es por culpa de ese líder. Como también es por culpa de ese líder o de ese personaje de otro movimiento o de otro carisma o de otra espiritualidad que puede crear confusión, escándalo o desedificación entre los fieles. Hay un problema de personalismo, no un problema de espiritualidades, ¿no? Eso hay que señalarlo. Y justamente el Papa Juan Pablo II vino con un concepto genial, como muchos de los aportes que él hizo para comprender la vida de la Iglesia, y señaló clarísimamente que la Iglesia está llamada a ser una comunidad edificada donde las parroquias cumplen un papel fundamental, pero que las parroquias tienen que ser comunidad de comunidades, y este concepto es extraordinario, es genial y es un gran orientador para todos nosotros respecto de la vida parroquial. Es una comunidad de comunidades, es decir, ni el párroco ni nadie pueden pretender que una parroquia sea una parroquia totalmente uniforme y que no existan otras espiritualidades allí. Toda comunidad que desea encontrar acogida en la parroquia, mientras sea una espiritualidad legítima, reconocida por la Iglesia local o por la Iglesia universal, tiene derecho a hacerlo, tiene derecho a estar ahí, tiene derecho a reunirse ahí. Es muy importante comprender eso. Pero la parroquia no es un club donde cada uno va y se reúne como quiere y lo utiliza simplemente como un local. Por eso es que el Papa dijo que tenía que ser una comunidad de comunidades. Es decir, que las comunidades todas colaboran con la parroquia como la gran comunidad en la que pueden aportar desde sus propios y distintos carismas. Y el párroco puede contar con esos carismas y, como pastor, precisamente ayuda a que esos carismas estén en razonable equilibrio y en caritativa interrelación entre sí. Es muy importante eso, ¿no? Y existen muchas experiencias de trabajo entre los movimientos apostólicos y entre las distintas asociaciones laicales y los nuevos carismas que suscitan en la Iglesia y que el Papa alienta tanto. Existen grandes ejemplos de comunión en el trabajo. Yo los he visto, por ejemplo, en la gran misión que se realizó en el año 2000 en la Arquidiócesis de Lima, cómo habían reuniones constantes de los movimientos para trabajar juntos en la evangelización y para atraer a los cristianos alejados, simplemente atraerlos al Señor, atraerlos a la fe. Nadie pensaba hacer un proselitismo para su propio movimiento, pero al mismo tiempo estos movimientos se vieron enriquecidos porque muchas de estas personas, cuando se acercaban a la vida cristiana, buscaban una comunidad y se encontraban más cómodos y más realizados y llamados por Dios a esta comunidad o a esta otra, y agradecían precisamente la pluralidad de carismas. Entonces hay que entender los movimientos, los carismas, la renovación carismática católica no son el problema. Si alguna vez constituyen un problema, es por un defecto y no por su propia naturaleza, es por una persona que no está dando el testimonio correcto. Pero lo importante es comprender que los católicos tenemos que aprender a convivir, porque es Dios mismo quien ha permitido la multiplicidad de carismas para asegurarse que la Iglesia tenga esa riqueza de matices y de colores que le permita ser una casa para todos. Que tengas un buen día.